Chicos, buenos días. Hoy 22 de julio realizaremos un repaso sobre los temas abordados en el curso de comunicación, tanto en los meses de junio y julio. Los temas que debes conocer para dar un buen examen son el uso de las mayúsculas, el verbo y las categorías gramaticales invariables. Bien, iniciemos con la primera pregunta. ¿Qué dice? Indique la opción con empleo adecuado de las letras mayúsculas. Recordemos que los nombres de las instituciones, siglas y acrónimos se escriben con mayúscula. Por ejemplo, si menciono la sigla UNCP, en este caso cada letra se escribe con mayúscula, ¿no? Banco de la Nación. El nombre de esta institución se va a escribir con inicial mayúscula solamente los sustantivos o los adjetivos, menos las preposiciones, ¿no? Las preposiciones siempre van a ir con minúscula. Por ejemplo, también en Ministerio de Educación. Te das cuenta de la diferencia, ¿no? Los artículos y preposiciones van con minúscula. También se emplean las mayúsculas en los cursos y carreras profesionales. Por ejemplo, si yo menciono yo estudio la carrera de biología. Entonces, en este caso está referido a una carrera profesional, por lo tanto, se escribe con letra inicial mayúscula, ¿ya? También los libros o diarios, aquí ten bastante cuidado. Por ejemplo, si es que yo menciono leí La ciudad y los perros. El nombre de esta obra, ¿ya? El nombre de esta obra está compuesto por sustantivos, ¿no? Sustantivos comunes. Por lo tanto, solamente la primera letra del nombre de la obra se escribirá con inicial mayúscula. Solamente la primera letra de la frase o del nombre de la obra. Por ejemplo, si yo digo, leí Madame Bovary. Entonces, en este caso, estoy observando que el nombre de esta obra está conformado por nombres propios. Por esa razón, tanto Madame como Bovary se escriben con letra inicial mayúscula. Mira la gran diferencia, ¿ya? Entonces, los nombres de las obras se escribirán al inicio nada más con letra mayúscula. En cambio, si forman parte de un nombre propio, ahí sí cada palabra se escribirá con letra inicial mayúscula. Si yo digo, leí el comercio, ¿cuál se va a escribir con letra inicial mayúscula? Tanto el artículo como el sustantivo. Ya en este caso, de esta forma voy a escribir, ¿no? Tanto el artículo como el sustantivo. Lo mismo pasa, ¿no? En diario La República, la L y la R se escribe con letra inicial mayúscula. También los nombres y los sobrenombres. Ahora, en este caso, ¿qué sucede con los apellidos, no? Si yo menciono, por ejemplo, Luis, el famoso apellido de la Cruz, ¿no? Luis de la Cruz. Cuando observo que este apellido está formado por la preposición y el artículo, solamente el sustantivo va a ir con mayúscula. ¿Está bien? Estas dos, tanto la preposición como el artículo, se escribe con minúscula. Pero, ¿qué sucede cuando este apellido encabeza el enunciado o este apellido está sin el nombre de pila, que en este caso sería Luis, ¿no? Por ejemplo, si digo el joven de la Cruz. ¿Qué va a suceder acá? El artículo se escribirá con mayúscula, tanto el artículo como el sustantivo, de esta forma, ¿ya? Este apellido no está siendo acompañado por el nombre de pila, es decir, por el nombre de la persona. Por tal razón, el artículo se escribirá con inicial mayúscula. ¿Qué sucede, por ejemplo, con los apellidos que están formados por artículos, ¿no? Como decir Luis Los Ríos. Luis Los Ríos. En este caso, tanto el artículo
como el sustantivo, irá con mayúscula, ¿ya? Y si este apellido está acompañado sin el nombre de pila, por ejemplo, si digo el señor Los Ríos, también se va a escribir de la misma forma. El artículo también se escribirá con mayúscula. Entonces, recordando ello, vamos a ver. Dice, el rector de la UNI es un lector del comercio. Observo aquí las siglas UNI, está correctamente escrita. También el diario El Comercio, ya te mencioné que el diario, ya este nombre está compuesto por un artículo, ¿no? Entonces, tanto el artículo como el sustantivo se escribe con inicial mayúscula. Ahora, la palabra rector es un sustantivo común, por lo tanto, no debe ir con inicial mayúscula, ¿ya? El otro, ¿qué dice? Mi primo Manuel Ruiz es licenciado en economía. Muy bien, economía está yendo con mayúscula porque es el nombre de una carrera profesional, ¿no? Ahora, licenciado es un nombre común, entonces debe ir con minúscula. Está mal, ¿no? El otro, leí la novela El túnel de Ernesto Sábato. Ahora, ¿qué dice aquí? Nos menciona sobre una obra, ¿no? Entonces, en este caso, observo, ya te mencioné que cuando hablamos de una obra literaria, solamente la primera letra se escribirá con mayúscula. En este caso está escrito las dos, ¿no? Entonces, aquí está mal. Túnel debe ser con minúscula. Viajaremos en junio a la ciudad eterna, Karina y yo. Muy bien. Aquí observamos un sobrenombre, ¿no? Vamos a agregar aquí también los sobrenombres, los nombres y sobrenombres. En este caso, por ejemplo, si yo digo Maradona, el pibe, ¿cuál sería el sobrenombre? Sería el pibe, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, el artículo que va a acompañar al sobrenombre se va a escribir con letra inicial mayúscula. Solamente los sustantivos y adjetivos que forman parte del sobrenombre se escribirá con letra inicial mayúscula. Por ejemplo, si digo Arequipa, Arequipa, la ciudad blanca, la ciudad blanca. Te das cuenta que la paráfrasis o el otro nombre que le doy a Arequipa está escrito con inicial mayúscula, ¿no? Tanto ciudad como blanca, menos el artículo. Y el artículo va a ir con letra inicial minúscula. Entonces, sabiendo esto, vamos acá arriba. Dice, viajaremos en junio a la ciudad eterna. Ciudad eterna llega a ser el sobrenombre o la paráfrasis de Roma, ¿no? Entonces, esta de acá, la E debe ir con inicial mayúscula, ¿ya? La E debe ir con mayúscula. Entonces, está mal esta escritura, ¿no? Los periódicos, La Primera y La República, informaron eso. Observo dos nombres de diarios, que es La Primera y La República. Te mencioné que cuando estos nombres de diarios, que cuando están formados por artículos, entonces tanto el artículo como el nombre irá con inicial mayúscula. ¿Ves? La Primera, La República, El Comercio. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta correcta? ¿Cuál está escrito correctamente? La letra E, ¿no? La E sería mi respuesta. Pregunta número 2. Señale la oración que presenta uso adecuado de las letras mayúsculas. La A, ¿qué dice? ¿Qué le ha pasado? Nunca es tan extraña. Observamos aquí un error en el uso de las mayúsculas, ¿no? Después del signo de interrogación debe ir con inicial mayúscula, a menos que haya una coma, ¿no? Si hay una coma, ahí sí con minúscula. Creo que viajaremos por fiestas patrias. Vamos acá. En fiestas patrias observamos el nombre de una festividad, ¿no? Entonces recordemos, ya los nombres de las festividades también se van a escribir con letras iniciales mayúsculas, tanto los sustantivos como los adjetivos. Miren, ve, fiestas patrias. Te das cuenta que
fiestas y patrias están con inicial mayúscula. Día de la madre. Día y madre se encuentra con inicial mayúscula. Por lo tanto, aquí nos falta colocar mayúscula en la P, ¿no? Continuamos. A su parecer, el señor de la puente debe viajar. Observamos un apellido. El apellido es de la puente. Recuerda, este apellido no está acompañado con el nombre de pila, ¿no? Por lo tanto, si el apellido está formado por un artículo más una preposición, entonces cuando no es acompañado por el nombre de pila, esta preposición debe ir con mayúscula. Entonces aquí está mal, ¿no? Está yendo con minúscula. Entonces, observemos aquí. Está incorrecto. El romanticismo surgió en Alemania e Inglaterra. Recordemos que los movimientos, las corrientes literarias o los movimientos culturales más importantes también se escriben con letra inicial mayúscula. Dentro de ellos se encuentra, por ejemplo, el Renacimiento. También está el romanticismo, ¿ya? Un movimiento cultural, el siglo de oro, ¿no? Entonces, todo ello se va a escribir con letra inicial mayúscula. Por lo tanto, aquí observo que el romanticismo sí es un movimiento cultural muy importante. Debe escribirse con mayúscula. El presidente dio una conferencia de prensa. Aquí observo la palabra presidente. Recuerda que los cargos o los empleos, por tratarse de nombres comunes, se van a escribir con letras minúsculas. Por ejemplo, si digo el presidente Vizcarra. Me doy cuenta que aquí presidente se refiere a un nombre común, ¿no? Por lo tanto, debe escribirse con minúscula. Lo mismo pasa, por ejemplo, si digo el ministro Luis. Veo que ministro es un nombre en común, entonces se escribe con minúscula. Por ejemplo, también puedo decir el Papa Benedicto. Te das cuenta, ¿no? Papa está con minúscula. Entonces, en este caso, hay un error en la palabra presidente, ¿no? Por lo tanto, mi respuesta, ¿cuál sería? La letra D. Esta sería mi respuesta. Indique cuántas mayúsculas requieren las siguientes oraciones. En el 1, el periodista de la República no pudo ingresar en la universidad. Observo aquí el nombre de un diario, ¿no? Recuerda que tanto el artículo como el nombre debe ir con inicial mayúscula. Por lo tanto, aquí observamos dos palabras que requieren inicial mayúscula. Vamos a lo otro. La Biblioteca Nacional atenderá solo en la avenida Abancay. Recordemos que el nombre de una institución debe ir con inicial mayúscula, tanto en biblioteca como en nacional. También vamos aquí, en Abancay. Es un nombre propio, ¿no? Por lo tanto, se debe escribir también con inicial mayúscula. ¿Cuántas requieren mayúscula? Son 3 palabras. El alcalde y la ministra fueron al Poder Judicial. Ya saben que alcalde ni ministra se debe escribir con mayúscula, ¿no? Por tratarse de nombres comunes, nombres genéricos. En cambio, Poder Judicial es el nombre de una institución. Entonces, se escribe con inicial mayúscula. ¿Cuántas requieren entonces de mayúscula? Son 2 palabras. Vamos a lo otro. La obra El mundo es ancho y ajeno pertenece al indigenismo. Observo el nombre de una obra, que es El mundo es ancho y ajeno. Recuerda que en nombre de obra solamente la primera palabra se escribirá con inicial mayúscula, ¿no? En este caso, el. Solamente la E se escribe con inicial mayúscula. Pertenece al indigenismo. Aquí veo un movimiento cultural, pero este movimiento cultural no es muy importante, ¿no? No se ha extendido en todo el mundo. Entonces,
indigenismos es con minúscula. ¿Cuántas requieren aquí de mayúscula? Solamente una palabra. De acuerdo a ello, a ver, ¿cuál sería mi respuesta? Sería 2, 3, 2, 1, ¿no? 2, 3, 2, 1. Mi respuesta es la letra B. Pregunta número 4. El representante de ARPI no fue nada amable con doña María Cortés, quien se encontraba en Satipo luego de un arduo trabajo de investigación en Purús. Ella solo quiere regresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En el texto anterior, ¿cuántas palabras requieren mayúscula? Vamos a analizar, ¿ya? En este caso, estamos observando el acrónimo ARPI, ¿no? Recordemos que los acrónimos ya tienen la pronunciación como si fuese una palabra, ¿no? Forman parte de una palabra. Por ejemplo, si yo digo SEDAPAL, es un acrónimo, ¿no? En este caso, los acrónimos solamente la primera letra se va a escribir con mayúscula. Entonces, la palabra ARPI, como es un acrónimo, se escribirá solamente la primera letra con inicial mayúscula, ¿ya? Mejor dicho, con mayúscula. ARPI, ¿qué significa? Asociación Regional de Pueblos Indígenas. Seguimos. María, ya saben, por ser un nombre, es con mayúscula. También su apellido, ¿no? Cortés. Continuamos. Satipo, nombre geográfico, se escribe con inicial mayúscula, luego de un arduo trabajo de investigación en Purús. Purús también es un nombre geográfico, entonces también se va a escribir con inicial mayúscula. Ella solo quiere regresar, entonces aquí veo que después del punto seguido se debe escribir con inicial mayúscula. Solo quiere regresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Observa el nombre de una institución. Entonces, todas estas de acá van a escribirse con inicial mayúscula. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Recuerda que menos las preposiciones ni los artículos, ¿no? Aquí están. ¿Cuántas? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuál sería mi respuesta entonces? ¿Cuántas requieren de mayúsculas? Son 11 palabras. En el enunciado, deseamos que mejoren su rendimiento académico. Infórmense más sobre los temas de estudio. Los verbos resaltados están respectivamente en los modos. Recordemos que existen 3 modos del verbo. El indicativo expresa los hechos de manera real u objetiva. El subjuntivo expresa temor, deseo o duda. Y el imperativo da a conocer orden, mandato o petición, ¿no? Se encuentra en segunda persona porque me dirijo siempre a la segunda persona. De acuerdo a ello, nos damos cuenta que deseamos esta acción solamente está informando, por lo tanto está en modo indicativo. Mejoren estaría en modo subjuntivo, ¿ya? Y infórmense se está dirigiendo a la segunda persona, por lo tanto estaría en modo imperativo. Mi respuesta sería la alternativa D, ¿ya? Esta sería mi respuesta. Continuamos. Señale la alternativa en la que el verbo se encuentra en modo imperativo. Muy bien, vamos a ver que el verbo exprese orden, mandato o petición, ya que se dirija a un receptor. Los estudiantes saben que van a lograr su meta. Aquí observo que solamente está informando, ¿no? Está en modo indicativo. Posiblemente vuelva antes del tiempo señalado. El verbo vuelva está en modo subjuntivo porque expresa duda. Hermano trabajador, lucha por todos tus derechos. En esta oración, el verbo lucha está expresando una petición. ¿Ve? Hermano trabajador. ¿A quién se está dirigiendo? Al receptor que llega a ser hermano trabajador. Por lo tanto, esta oración está expresada en modo imperativo.
no trajo los documentos para inscribirse al evento, ¿no? Aquí solamente está informando, está en modo indicativo. Ojalá lea el artículo sobre José Carlos Mariate y ojalá que esté expresando un deseo, ¿no? Por lo tanto, estaría en modo subjuntivo. El número 7. Marque la opción en la que se presenta verbo en aspecto perfectivo. Recuerda que los verbos presentan dos aspectos. El perfectivo indica que la acción ya está acabada y el imperfectivo da a conocer que la acción verbal está inconclusa, es decir, está no acabada. A ver, veamos, ¿qué dice? Patricia y Sofía viajarán hoy a Caracas. Observo el verbo viajarán. Aquí me da a conocer que todavía la acción no está concluida, por lo tanto estaría en aspecto imperfectivo, ¿no? Continuamos. ¿Qué dice la siguiente oración? Sus padres están esperando en la sala. En esta oración estoy observando el verbo están esperando, ¿no? Está en tiempo presente. Entonces, ¿qué indica ello? Que la acción verbal todavía no está concluida. Por lo tanto, está en aspecto imperfectivo. La encomienda para Juan ya llegó ayer. Llegó. Está en tiempo pasado. En este caso nos indica que la acción ya está concluida. Por lo tanto, estaría en modo perfectivo. Beatriz jugaba. Jugaba está en tiempo pasado. Me indica que la acción todavía no lo ha llegado a concluir, por eso es imperfectivo. Su bebé habrá nacido a fines de marzo. Habrá nacido, ¿no? La acción no está concluida. También es imperfectivo. ¿Mi respuesta cuál es? La letra C. Marque la alternativa que presenta verbo impersonal. Recordemos que los verbos impersonales, el sujeto es no conocido, no se puede identificar el sujeto, solamente se pueden conjugar en tercera persona gramatical y siempre van a estar en número singular. En la A dice, había llegado a tiempo al trabajo. Aquí me doy cuenta que el sujeto es tácito, ya se le antepone el pronombre él, ¿no? Él había llegado a tiempo al trabajo. Entonces, este no es impersonal, es personal porque el sujeto está de manera tácita, ¿no? Se golpeó la cabeza fuertemente. ¿Quién se golpeó? Él o ella, ¿no? Entonces también aquí el sujeto es tácito. Vivimos un mundo de decadencia, ¿ya? A ver, vivimos un mundo de decadencia. ¿Quién vive un mundo de decadencia? ¿Quién vive? A ver, chicos, ¿hay respuesta o no? Continuamos con la siguiente. Hizo un calor espantoso. Antes de ello, vivimos un mundo. ¿Quién vive un mundo de decadencia? Nosotros o nosotras, ¿no? Entonces aquí también el sujeto es tácito. Entonces sí tiene sujeto. Continuamos. Hizo un calor espantoso. En este caso, ¿quién hizo? Está el sujeto, ¿no? ¿Quién hizo? No hay sujeto. Aquí el sujeto es nulo, ¿no? Lo vamos a colocar 0, ¿ya? No hay sujeto. El otro, nadie puede salvarnos de aquí. Nadie puede salvarnos aquí. ¿Quién puede salvarnos? Nadie. Observamos aquí que la expresión, la palabra nadie llega a ser el sujeto, ¿no? El sujeto expreso. Todos poseen sujeto, menos la letra E, ¿no? La oración hizo un calor espantoso. Chicos, recuerden lo siguiente. Los verbos impersonales siempre van a estar en singular. Hizo calor, ¿ve? Mayormente los verbos impersonales son amanecer, garuar, llover, lloviznar, relampaguear, helar, escarchar. También puede ser centellear, ventisquear, ¿no? Esos son los verbos impersonales. Ya recuerda que está en tercera persona y número singular. Pero también en la literatura, en un lenguaje poético, podemos personalizar estos verbos. Por ejemplo, yo puedo decir, amanecí otra vez entre tus brazos.
¿Quién amaneció? Yo amanecí. En este caso, amanecer sí tiene un sujeto, ¿no? Por lo tanto, amanecer en esta oración está funcionando como verbo personal, ¿ya? Esto es más que nada en el lenguaje poético. ¿Por qué? Porque se está personalizando el verbo. ¿Está bien? Reconozca la opción donde hay solo verbos regulares. Recuerda que los verbos regulares, la raíz en estos verbos no se va a poder modificar, ¿no? La raíz es invariable. En cambio, en los verbos irregulares, la raíz al conjugar ese verbo, la raíz se va a modificar. En la primera dice, corrí y alcancé al jugador contrario. Observo que corrí, yo puedo expresarlo en tiempo presente, yo corro, yo correré, entonces la raíz no cambia, ¿no? Sigue siendo la misma. Estamos hablando de un verbo regular. Lo mismo sucede en alcancé, ¿no? Vamos a lo otro. A Carmen la vi mientras leía un libro. Vamos solamente con un verbo, ¿ya? Vi. Vi en tiempo pasado, ¿cómo sería? Yo la vi, ¿no? En tiempo futuro, yo la veo. Veo, está cambiando la raíz, por lo tanto sería irregular. Permanecí absorto ante la actitud, permanecí, permanezco. La raíz está modificándose, ¿ya? Salió, saldré, saldrá, se modifica también la raíz. Nunca pierdas la fe en ti, alumno. Pierdas, ¿no? Perderé. ¿Te das cuenta cómo se modifica de pierdas a perderé? Se llega a modificar. Por lo tanto, mi respuesta aquí sería la alternativa A. En la oración, aquel fin de semana se abrazaron por sus logros. Observo que el verbo llega a ser abrazar, ¿o no? ¿Qué nos pide? Identificar si es verbo recíproco, cuasi reflejo, reflexivo, copulativo, ¿no? A ver, veamos, abrazaron. Este verbo, ¿ya? La acción lo están realizando dos o más personas, ¿no? Y esa misma acción recae sobre esas personas. Entonces, estamos hablando bien de un verbo recíproco, reflejo, cuasi reflejo, pero date cuenta bien. Se abrazaron admite un refuerzo que llega a ser a sí mismo o a sí mismos, ¿no? A sí mismos. Se abrazaron a sí mismos por sus logros. Entonces, como tiene sentido este refuerzo, estamos hablando en este caso de un verbo recíproco, ¿ya? Los verbos recíprocos, recuerden que son aquellos cuya acción la realizan dos o más sujetos y esa acción va a recaer sobre los mismos sujetos. ¿Cuál es la oración que presenta verbo reflexivo? Recordemos que los verbos reflexivos son aquellos cuya acción la va a realizar el sujeto y va a recaer sobre el mismo sujeto, ¿no? Admiten los refuerzos, si está en primera persona, a mí mismo, ¿ya? A mí mismo. Si está en segunda persona, es... Ya, a ver, vamos. En primera persona sería a mí mismo. En tercera, a sí mismo. Y en segunda sería a ti mismo o a ti misma, ¿ya? Entonces admite, siempre un verbo reflexivo va a admitir estos tres refuerzos. A ver, vamos. Adalberto se irá de casa pronto. Adalberto se irá a sí mismo, no tiene sentido. Entonces, no estamos hablando de un verbo reflexivo, ¿no? Remigio se acostó a sí mismo, tampoco, no se admite ese refuerzo. Nosotros nos oponemos a nosotros mismos, tampoco. Josefina se tocó la rodilla a sí misma. ¿Puede tocarse la rodilla a sí misma? Claro que sí. Aquí sí estamos hablando de un verbo reflexivo. Hoy me traje las separatas del curso. Hoy me traje a mí misma. No puede admitir estos refuerzos, ¿no? Por lo tanto, aquí la respuesta sería la letra D. Señale la alternativa en la que aparece un verbo transitivo. Muy bien, recordemos que el verbo transitivo
presenta objeto directo, ¿ya? O complemento directo. Recuerden esto, ¿ya? Y ahora, ¿cómo se halla el objeto directo? Haciéndome la pregunta, ¿qué más el verbo más el sujeto, no? O si no, en el caso de personas, ¿a quién? ¿Ya? ¿A quién? Más el verbo, más el sujeto. Recuerden ello. ¿Ya? O si no, simplemente a quién más el verbo. Ahora, vayamos a ver a la pregunta. ¿Qué nos dice la pregunta? Verbo transitivo, ayer verbo transitivo. Vamos a las alternativas. Raúl presentó su nueva publicación. Vamos, para hallar objeto directo. ¿Qué más el verbo? ¿Qué presentó? Su nueva publicación. Esta oración sí tiene objeto directo. Mis amigas viajaron al Cusco. ¿Qué viajaron? ¿A quién viajaron? No tiene sentido, entonces no hay objeto directo. Las olas llegaban a las orillas del cabo. ¿Qué llegaban? ¿A quién llegaban? No hay respuesta, ¿no? Entró a la cabaña del cazador de osos. ¿Qué entró? ¿A quién entró? Tampoco, ¿no? Federico paseaba nervioso por la sala. ¿Qué paseaba? ¿A quién paseaba? No nos dice, ¿no? Entonces mi respuesta sería la alternativa A, es la única que presenta objeto directo. En el enunciado, la situación académica de esos alumnos es demasiado preocupante. La palabra resaltada modifica a un. Recordemos que los adverbios modifican a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. Entonces, aquí el adverbio demasiado está modificando en este caso a preocupante. ¿Y qué es preocupante? Es un adjetivo, ¿no? Porque entonces este adverbio modifica ¿a quién? A un adjetivo. 14. Marque la oración donde la preposición de expresa materia. A ver, vamos a las alternativas. Vino de ese concierto popular, ella es la amiga de todos, esa obra es de la profesora, ese vino es de Lunahuaná y vive en una casa de adobe. Observamos que dentro de las alternativas, la opción E presenta materia, porque nos indica de qué está hecho la casa, ¿no? Nos menciona que está hecho de adobe. Por ejemplo, vino de ese concierto popular, nos da la preposición de, nos indica más que nada lugar, ¿no? Dirección. En la otra dice, ese vino es de Lunahuaná, nos indica origen. ¿Te das cuenta? Esa obra es de la profesora, nos da a conocer posesión o pertenencia. Entonces, la preposición, de acuerdo al contexto de la oración, adquiere varios significados. En el enunciado, trabaja por ellos para pagar sus estudios hasta que terminen su carrera universitaria. Las preposiciones se expresan respectivamente. Observamos que la preposición presente es por, también para, ¿y qué más? Hasta, ¿no? O hasta que. Nos da a conocer, ¿ya? Nos da a conocer el por que señala una causa, ¿no? ¿Por qué trabaja por ellos? La finalidad es ¿para qué trabaja? Para pagar sus estudios. Y el límite es hasta, ¿no? Hasta que termine su carrera profesional. La respuesta sería la alternativa A. Concluimos con la siguiente pregunta. Indica el enunciado donde hay conjunción completiva. Recuerda que la conjunción subordinada completiva añade objeto directo, ¿ya? Es decir, forma parte del objeto directo, encabeza el objeto directo. Y recuerda que el objeto directo se halla con la pregunta ¿qué más el verbo? ¿Ya? A ver, vamos analizando la primera oración. La casa que pinté ayer es muy acogedora. Observo que la conjunción, no es la conjunción, sino la palabra que hace referencia a casa. Ya es decir, está reemplazando a casa. Por lo tanto,
esta palabra no funciona como conjunción, sino como pronombre relativo, porque reemplaza a casa. Trabaja que trabaja para progresar ahora. Veo que la palabra que sirve como nexo para unir dos ideas independientes. En este caso, trabaja y el otro trabaja, ¿no? Entonces, cuando uno dos ideas independientes, estamos hablando de una oración coordinada copulativa. Recuerda que las copulativas son yen y que, ¿no? Unen ideas totalmente independientes. Hazlo de una vez que falta muy poco. Miren, hazlo de una vez que falta muy poco. En este caso, la que está indicando causa. Hazlo de una vez porque falta muy poco. Entonces, estamos hablando aquí de una oración subordinada, de una conjunción subordinada causal, ¿no? Expresa una razón. Me agrada que vengas con todos tus hijos. ¿Qué me agrada? Que vengas con todos tus hijos. Entonces, aquí presenta esta palabra que está encabezando el complemento directo. ¿Ya? Está encabezando el complemento directo, ¿te das cuenta? Me agrada. ¿Qué me agrada? Que vengas con todos tus hijos. En este caso, estamos hablando de una oración subordinada completiva. Porque la conjunción que está encabezando el complemento directo, ¿no? Carolina es más sensata que Raquel. Observo que la palabra que sirve, o más que nada es un nexo de comparación, ¿no? Carolina es más sensata. Estoy comparando a Carolina con Raquel. Entonces, aquí estamos hablando de una conjunción subordinada comparativa. Ya no te olvides. Entonces, mi respuesta, ¿cuál es? La alternativa D. Porque las completivas añaden objeto directo y el objeto directo se halla con la pregunta ¿qué más el verbo? Miren, ¿qué me agrada? Que vengas con todos tus hijos, ¿ya? Entonces, la respuesta es la D.